Buenas tardes. Espero que haya podido cada uno disfrutar de esa presencia del Señor, ¿sí? Vamos en unos minutos a hablar un poco de ello. Y en verdad nunca debemos limitar la presencia del Señor a un domingo o a una reunión o a algún evento especial, ¿sí? Como iglesia. Si bien su presencia es manifiesta cuando nos reunimos, pero cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la universidad, en el colegio, podemos no solamente tener la seguridad de que Dios está a nuestro lado, sino que podemos disfrutar de su presencia. ¿Sí? Invitar que abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 27. Salmo, capítulo 27, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque es un privilegio leer la palabra, Señor, y meditar en ella. Gracias por la libertad con la que lo podemos hacer. Gracias por estos días tan preciosos que nos has concedido, Señor, de no tanto frío, en especial por los días que han podido descansar y guardarse el frío los chicos, los niños, los jovencitos que están estudiando. Señor, rogamos que en este inicio de esta segunda etapa del año tú les abras el entendimiento y les ayudes a progresar en todas las carreras, en todos los estudios que están llevando adelante. Y Señor, también queremos orar en este día de una manera especial por nuestra hermana Blanca de Brito, Señor, por su salud, por la situación en la que se encuentra. Sabemos, Señor, que ella es tuya, es tu hija. Sea, Señor, obrando conforme a tu voluntad. Tú tienes poder para obrar un milagro y levantarla, Señor, del lecho, Señor. Amén. Señor, gracias si es así. Si tú decides llevarla, Señor, gracias porque estará en el mejor lugar posible. Te rogamos que tú obres conforme a tu voluntad, que tú puedas obrar con poder sobre ella, sobre sus hijas, sobre su familia. Fortaleza para todos ellos. Y también oramos por tu hija Karina, por esos estudios que se debe realizar dentro de unos días. En el nombre de Jesús, tu poder sea manifiesto, Señor, ahí en su cerebro. En el nombre de Jesús, Señor, que toda aquello que pudiera estar funcionando, no al 100%, Señor, sea tu mano poderosa tocando, Señor, y sanando, restaurando aún lo que para la ciencia es irreversible o no. Señor, tú lo puedes hacer porque para ti no hay nada imposible, Señor.
Oramos por cada uno de tus hijos que puedan estar enfermos, Señor, en la cama, con dolores, Señor, sea cual fuere, en el nombre de Jesús, tu poder sea manifiesto en sanidad, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú lo haces, Señor. Señor, oramos para que tú nos hables en esta tarde y sea, Señor, mi voz, seas tu voz, Señor, seas tú hablando a través de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Algunos dicen que este salmo lo escribió David cuando huía de Saúl, antes de asumir el trono de Israel. Pero hay otros que dicen que no, que fue en la vejez. Como que de alguna manera David hacía una mirada retrospectiva hacia atrás y recordando, porque la vida de David, hermano, fue una vida muy difícil. Era un adorador, pero también era un guerrero. Y entonces tuvo muchas batallas, muchas luchas, pero también él tuvo muchos enemigos. Y encontramos aquí en los primeros versículos algunas afirmaciones tan importantes. En el primer versículo dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Es como que él está reconociendo que si él pudo atravesar por las dificultades que él atravesó, él tuvo problemas en su niñez. Algunos creen que es probable que él haya sido abandonado por su madre, o que su madre no haya sido un hijo fuera del matrimonio original de Isaí, su padre. Lo cierto es que él estaba medio como tenía en poco dentro de la familia. Cuando Samuel fue a ungir de esa familia a un rey, le trajeron a todos menos a este muchacho David. Luego, cuando él está en el desierto, tiene que enfrentar al león, al oso. Luego tuvo que enfrentar a sus hermanos, su envidia, su malestar. Enfrentó a Goliat. Luego tuvo que enfrentar a Saúl, huir de él injustamente. Sabemos que cayó en pecado y eso le trajo graves consecuencias familiares. Hay incesto, hay violación, hay rebelión, hay muerte, hay pérdidas. Entonces por eso él habla cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Él tuvo muchos enemigos. Pero entendió, hermanos, que si había llegado a esa altura de su vida era porque Dios era su luz. Significa que ante toda oscuridad que él pudiera estar atravesando, Dios alumbraba y le daba la posibilidad de avanzar y de salir adelante. Era su salvación, es decir, él era el que le daba victoria. Él reconocía que no era su capacidad, su puntería, su destreza, sino que era el poder de Dios obrando en favor de su vida. Y era la fortaleza. Habla aquí de fortaleza en términos de su lugar seguro, su seguridad. Él encontraba seguridad en la presencia del Señor. Y por eso él decía que no tenía temor. Dios estuvo a través de la hermana que coordinó hablándonos acerca del temor. ¿Por qué? Porque el temor, hay un temor que nos aleja de los peligros, ¿sí? Un temor natural que nos aleja de los peligros. Si usted ve fuego, el temor natural hace que usted no se acerque tanto al fuego, a no ser que sea para apagarlo, pero no para dañarse a una altura, a un lugar peligroso. El temor ese natural es para preservarnos, ¿sí? Para alejarnos del peligro. Después está el temor de Dios, y ese nos lleva a honrar a Dios, a respetar a Dios y nos aleja del pecado. ¿Está bien? Es un temor correcto.
Pero hay otro temor, que es el temor paralizante, el temor del que hablaba David, el temor a las circunstancias, el temor al futuro, el temor a lo que vendrá, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor al fracaso, ese temor, hermanos, es paralizante. La palabra de Dios dice en Proverbio que el temor pondrá lazo, ¿sí? Ata, limita al ser humano, le saca la paz. Y a veces ese temor nos hace renunciar a sueños o anhelos que podemos tener. No, porque ¿y si fallo? ¿Y si me sale mal? ¿Y si no se dan las cosas? Es contrario a la fe, ¿no? A saber que si Dios está guiándonos para hacer algo, tenemos que hacerlo con confianza, porque Dios nos va a respaldar. Pero por eso decimos que a veces nos lleva a perder sueños, pero también a no tomar decisiones. No va a ser que me salga mal, no va a ser que cometa un error, no va a ser que fracase. Ese temor, el temor al que dirán, el temor a no alcanzar, no lograr. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado que el temor nos ha paralizado de tal manera que no hemos podido concretar algo? O hemos renunciado a un sueño simplemente por temor, no le hemos dicho a nadie, pero cargamos con esa historia en nuestra vida, de decir, porque no me animé, podría haberlo alcanzado, podría haberlo logrado, podría haberlo intentado al menos, pero no lo hice por temor. Pero David, hermano, ante la adversidad dice: yo tengo un Dios que es mi luz y es mi salvación, no tengo que tener temor, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Efesios habla del día malo, ¿sí? ¿Usted ha escuchado hablar del día malo? Hay días malos. ¿Alguno ha tenido algún día malo en esta semana? Y han sido varios días malos. A veces no directamente para nosotros, pero para el país, para la nación. Qué terrible lo que nos pasa, ¿sí? Parece que no terminamos nunca de salir, de arrancar. Tenemos una tierra rica en recursos y tenemos gente con muchas capacidades y no podemos salir adelante. No, esto es una consecuencia múltiple, ¿sí? Lo primero que uno piensa es en los gobiernos, pero los gobiernos los elegimos nosotros. Pero está la justicia, está los empresarios, están los gremialistas. Hay un combo dijo Dios en la palabra que todos buscan lo suyo propio, ¿sí? Ese es el problema. Y entonces nos salen con la derecha, que la izquierda, hermanos, son todas mentiras, es lo mismo visto de otro punto, ¿sí? Y eso, hermanos, nos ha hecho tanto daño. Y Dios nos libre, hermanos, que como iglesia no nos metamos en esa onda de estar defendiendo, porque si hay algo que debemos defender, el Evangelio de Jesucristo, amén. Lo demás, hermanos, tiene la posibilidad de defenderse solo, ¿sí? Pero estamos en una fisura tan grande que produce ciertos temores, como decía la hermana al principio. Porque los efectos de lo que está ocurriendo, hay efectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y yo le decía a mi esposa que Dios le dé sabiduría a esta gente para que este fin de semana busquen a Dios, le pidan: Señor, ayúdanos, da una mano, da unas ideas
para que puedan dar un anuncio, hermano, que sea tranquilizador. Ojalá que sea así. Debemos orar por los que nos gobiernan. Pero todo esto, hermanos, genera esa incertidumbre, ese temor. ¿Y qué va a pasar con lo que había planificado, con lo que había soñado, con lo que había colocado en mi corazón, o a esos anhelos que había? Muchas veces surgen temores. De esos temores de los que hablaba David, de esos temores que nos sentimos rodeados, de esos temores que nos sentimos que no tenemos forma de afrontarlos, de enfrentarlos. Entonces, hermano, lo primero que vemos en la vida de David es que él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Por eso él empieza el salmo. Fíjense que en otras ocasiones empieza de otra manera los salmos, pero acá es directo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Se está diciendo a sí mismo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando venía una dificultad de las grandes que tuvo que soportar, él sabía, hermano, que Dios era mucho más grande que cualquiera de esas dificultades. Cuando estaba en el desierto, era la dificultad que era un león y un oso. ¿Algunos de nosotros hemos luchado contra un león o contra un oso? Ninguno. ¿Alguno se postularía? Ninguno. Él, hermano, siendo un adolescente, lo tuvo que hacer. Pero él reconocía que ¿por qué? ¿Por qué él lo podía hacer? Porque era forzudo, porque no era ni alto. Sí. Porque Dios estaba con él. Cuando enfrentó a Goliat, hermano, ¿por qué él lo venció? ¿Por qué él reconocía que él lo podía vencer? Porque él tenía una puntería bárbara, porque él era un capo en la guerra. ¿Por qué? Porque Dios lo había ayudado a vencer al oso y al león, y le daría la victoria sobre Goliat. Y así, hermano, cada etapa de su vida él confiaba en Dios. Pero por esa confianza, hermanos, él tenía una comunión ininterrumpida con Dios y anhelaba eso. El versículo clave aquí es el 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, no es que David estaba diciendo, él como judío, hermanos, tenían el sábado, era un día especial donde celebraban y había sacrificio y todo lo demás. Él lo hacía, pero él entendía, yo no me cierra esto solamente para un día o el día del holocausto una vez al año, del sumo sacerdote. Yo necesito estar en su presencia continuamente. Y no era que él era un ermitaño. ¿Saben de dónde viene la palabra ermitaño? De ermita. Ermitas eran pequeñas capillas que estaban lejos de la ciudad, de donde se iban algunos, se metían ahí, estaban aislados. No, él no quería aislarse del mundo, él quería tener la posibilidad de estar siempre en la presencia de Dios. En esa época la presencia de Dios estaba representada por el arca del pacto, la cual él la trajo, lo tenían los filisteos, después estuvo en la casa de una familia y la trajo a Jerusalén, hizo una carpa ahí y diseñó todo el templo que después construyó su hijo. Pero sin embargo esto hablaba, hermanos, de que él era un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Aquí cantamos recién, en tu presencia, en tu presencia hay victoria, en tu presencia hay libertad, en tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay vida. Él lo entendió esto, por eso él decía, Dios es mi luz, es mi salvación, es la fortaleza de mi vida, y el refugio lo encuentro en su presencia. Cuando venían los momentos difíciles de su vida, hermanos, él iba a la presencia del Señor, él buscaba la presencia del Señor. Ya lo vamos a ver más abajo. Amén. Él
Esa comunión, hermanos, es lo que Dios nos marca en este día. Si queremos enfrentar los temores que vienen sobre nuestras vidas, que están sobre nuestras vidas o van a venir sobre nuestras vidas, debemos anhelar, como David, la presencia de Dios, la intimidad con Él, la comunión con Él. David no lo conocía a Dios intelectualmente. Sí, yo te conozco toda la historia, Israel estaba en Egipto, Dios lo rescató ahí, y se la debe haber conocido de memoria, pero él no solamente lo conocía en forma intelectual, él lo conocía en persona. Él era un adorador, él era alguien que buscaba al Señor, que cuando él decía es su luz, es mi luz, hermano, es porque él entendía que en medio de las oscuridades más densas de su vida encontró la dirección, encontró la salida a través de su comunión con Dios. Amén. Que cuando se encontraba rodeado, amenazado, con ejércitos alrededor, en la presencia de Dios encontraba la firmeza para salir victorioso en medio de toda esa batalla. Que ante la adversidad, ante la amenaza, encontraba refugio en la presencia de Dios, porque Dios era su fortaleza. No se refugiaba porque... ¿Quién se refugiaría en una carpa, en un tabernáculo, hermano? No, alguien se refugiaría en un lugar alto, en un castillo, en algo de material, de roca para protegerse. No, él era en la presencia de Dios. Y no era la carpa, no era estar cerca del arca, era buscar, conocer y tener comunión con ese Dios verdadero en cual creía. Amén. Así que cuando él habla de morar en la casa del Señor, no era que se iba a ir a vivir a la carpa, está hablando de permanecer en la presencia de Dios. Y eso, hermano, es lo que Dios nos habla en este día. Debemos permanecer en la presencia del Señor. No debe ser algo inusual en nuestra vida. Debemos permanecer en la presencia. Debe haber en nuestro corazón el anhelo de estar en la presencia del Señor. ¿Sí? Más allá que nos congreguemos, que le sirvamos al Señor, debemos permanecer en la presencia del Señor a diario, conectarnos con Él, ¿sí? Estar en comunión con Él, meditando en su palabra, pidiéndole dirección. Él se manifiesta, hermano. Cuando Dios encuentra gente que le busca, dice, me van a encontrar, porque si me van a buscar de todo corazón. Amén. David le buscaba de todo corazón y encontraba a Dios, por eso escribió estos salmos tan preciosos. ¿Y cómo sabemos que él tenía esa comunión con Dios y anhelaba? Porque él oraba. Vamos al versículo 7, que no lo leímos. Ya vamos a volver al 5 y al 6. Dice: oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Está bien? Está clamando, está orando. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Está reconociendo que Dios le había dicho al pueblo, búsquenme a mí. ¿Sí? Entonces yo estoy estoy respondiendo a tu invitación. Dios nos está invitando en esta noche a buscar su presencia, a buscar su rostro, hermano. No era que lo iba a ver en persona, es intimidad, es estar cerca, cara a cara. ¿Sí? Es comunión. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Sí, este versículo para algunos habla de algún pasado. Con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, Señor. Yo no me la sé todo. Él era, hermano, tenía todo poder, prestigio, había gente que lo honraba, que había mujeres en su momento que cantaban David y Dios sus 10.000, pero sin embargo reconocía que él necesitaba ser enseñado por el Señor y ser guiado por Dios. ¿Ve? ¿Por qué él podía decir el versículo 1? Porque él tenía una correcta búsqueda de su presencia a través de la oración. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos.
no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Entonces, hermanos, otra de las cualidades que vemos en David, que oraba al Señor, clamaba al Señor. Y finalmente podemos decir que él tenía una certeza en su corazón. Versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No hubiera llegado hasta aquí, no hubiera podido vencer nada, no hubiera podido avanzar, no hubiera podido hacer nada de lo que he podido hacer si no hubiera creído que la bondad de Dios, el bien de Dios, el favor de Dios hubiera sido derramado sobre mi vida. Y ahora termina con un consejo. Aguarda a Jehová, espera en Dios, está diciendo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, una persona que vive en la presencia del Señor, que se refugia en Él, que lo busca en oración, que le conoce, al cual Dios se le ha revelado en una forma personal, tiene la posibilidad de alentar a otro y decir: esfuérzate, aliéntese tu corazón y espera en Jehová, porque así como no me abandonó a mí, no te va a abandonar a vos. Amén. Estas son declaraciones de confianza, hermanos. Y por eso, hermanos, que Dios nos trae esta palabra. No sabemos con qué nos vamos a encontrar dentro de unos días. Parece que todo cambia permanentemente, que lo que más nos damos cuenta es que suben los precios, pero hay un montón de cosas, hermanos, que hacen que haya efectos, hermanos, en todos los aspectos de la vida, de la sociedad argentina, ¿sí? Entonces, esto puede generar temores, porque esto genera inestabilidad, genera conflictos, confrontaciones, pero, hermanos, debemos descansar en el Señor. Dice la palabra que el justo va a vivir por fe, independientemente de las circunstancias. No llegamos, hermanos, a tener las experiencias que tuvieron los primeros hermanos de la primera iglesia, que eran perseguidos por Cristo. Todavía no hemos llegado a ese estadio tan duro, pero el concepto es el mismo. Dios está por sobre todas las cosas, y aquí, hermanos, es donde nos podemos autoevaluar si nuestra fe es una fe genuina o es una fe en la arena, si es una fe fundamentada en la roca o es una fe fundamentada en la arena, en lo que me parece, en lo que me dijeron, o es una experiencia personal, es una experiencia que tengo con un Dios al que conozco, como lo conocía David, porque le buscaba en oración y porque amaba su presencia. Dice el versículo 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Este es el día malo, del que habla Efesios también. Hermanos, en Dios encontramos refugio. En Dios encontramos refugio. En Dios encontramos dirección. En Dios, hermanos, encontramos la fortaleza para salir adelante en nuestras dificultades. Colosenses 3:3, ya con otra luz en el nuevo pacto, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Estamos ahora, hermanos, lo que David anhelaba, él lo veía como un anhelo ferviente. Usted y yo lo tenemos al alcance de nuestra mano. La presencia del Señor, el velo se rajó en dos cuando Cristo murió en la cruz.
y tenemos acceso al trono de gracia, amén, donde podemos encontrar oportuno socorro. Entonces, hermanos, que Dios nos permita en este tiempo saber que podemos estar escondidos en Cristo, ¿sí? Porque Dios está a favor de nuestras vidas, ha derramado su gracia sobre nuestros corazones. El versículo 6 sigue diciendo: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo el sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hermano, cuando hay alguien que confía en Dios, cuando hay alguien que espera en Dios, cuando hay alguien que tiene certeza en Dios, cuando hay alguien que puede decir como David: Dios es mi luz, Él es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida, va a terminar siempre adorando y alabando a Dios con júbilo. Amén. Más allá de toda circunstancia, más allá de toda situación, terminará con sacrificio de júbilo. Acá está hablando de sacrificio, es decir, aunque me cuesta, aunque todavía no veo, pero puedo cantar y entonar alabanzas a Dios porque Él está al lado mío. Él es mi cobertura, Él es mi abrigo, Él es mi fortaleza, estoy a la sombra del Omnipotente y sé que Él me va a guardar de todo mal. Amén. Así que, iglesia, hay momentos en nuestras vidas que todo va bien, que todo va marcha en orden, y hay días malos. Tanto en los momentos que todo marcha bien como en los días malos, el Señor está a nuestro lado. Amén. Y nunca debemos de dejar de buscar la presencia del Señor. Es quien nos va a sostener, ¿sí? Mucha gente que se refugia en la religión, sea cual fuera la religión. No, yo estoy... No sé si sacarme los anteojos, me toco por todos lados. Yo estoy bien, tengo paz, pero cuando viene el vendaval, hermanos, ahí se nota dónde estamos fundamentados. La presencia del Señor, hermano, está... el poder acceder a su presencia está al alcance de cada uno de nuestras vidas. No podemos desperdiciar, tenemos que tener el anhelo. Una cosa es demandado a Jehová, esta buscaré. No está diciendo lo estoy haciendo por obligación, es lo que necesito, es lo que busco, estar en su presencia cada día. Amén. Entonces, cuando viene el día malo, hermanos, no hay temor en nuestros corazones, no hay incertidumbre, hay certeza. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Hermanos, usted y yo estamos con la posibilidad de ver la bondad de Dios, la mano de Dios, el milagro de Dios en favor de nuestra vida, cualquiera sea la situación que nos alcance. Amén. Amén. Si viene algún día malo, si vienen días difíciles, debemos refugiarnos como David en la presencia del Señor. Amén. Lo mismo hacía el Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra. ¿Qué hacía, hermano, después de un día de andar hablando, predicando, sanando enfermos, echando fuera demonios? Iba a la presencia del Padre. Él se había despojado de su dignidad, de sus derechos, estaba como un hombre, necesitaba de esa luz, necesitaba de esa dirección, necesitaba de su fortaleza. E iba al Padre, buscaba su presencia, más allá del cansancio, más allá de los compromisos, más allá de las tareas. Él buscaba la presencia del Señor. Esto, hermanos, debe resultar ser un aliciente para nuestras vidas, es decir, tengo que buscar la presencia del Señor, porque cuando viene el día malo, hermano, el único que nos puede sostener es Él. Amén. Así que podamos en este día, hermanos, anhelar su presencia. Hoy estuvimos cantando
En su presencia hay vida, en su presencia hay libertad, en su presencia hay sanidad, en su presencia hay dirección, en su presencia hay revelación, en su presencia hay descanso, en su presencia hay paz. Cuando estaba con tanta turbulencia en su corazón, hermano, él buscaba la presencia del Señor. Él se presentaba allí en aquel tabernáculo ante el Señor y clamaba, le expresaba: Señor, tengo esto, tengo aquello, tengo estos enemigos, tengo estas dificultades, tengo esta gente que se levanta, testigos falsos que respiran crueldad, aquellos que quieren comer mis carnes, pero ellos van a tropezar y van a caer como lo han hecho tantas veces, porque yo estoy creyendo en un Dios vivo que está a mi lado. Amén. Por lo tanto, hermanos, que en estos días malos que estamos viviendo podamos clamar al Señor, buscar al Señor, porque solo así vamos a tener la posibilidad de alentar a otros. ¿Cómo vamos a hacer sal y luz si nosotros en el día malo nos caemos? Ahora sí, como David, buscamos la presencia del Señor, anhelamos esa presencia y le conocemos en comunión, en intimidad. Va a venir el día malo, pero sabemos que hay uno bueno que está por sobre toda maldad, por sobre toda dificultad, por sobre toda crisis, por sobre todo problema, por sobre toda enfermedad, por sobre toda plaga. Está el Altísimo que nos ama. Amén. Invito a que se coloque y vamos a orar. Rey amado, en esta hora te damos gracias, bendito Dios, porque encontramos en las palabras de David, Señor, un ejemplo tan grande para nuestras vidas. Un rey, un hombre con todo poder y autoridad, un hombre que tenía a su alrededor gente que estaba dispuesta a dar la vida por él. Gente que un día él suspiró: ¿quién me diera de beber de aquella agua? Y 3 de esos hombres que estaban a su lado cruzaron, se metieron al campamento enemigo y le trajeron de esa agua. Que tenía poder, que tenía riqueza, pero sin embargo reconocían que su luz, su salvación y su fortaleza provenían del Todopoderoso. Señor, tuvo altibajo en su vida, falló, cayó, pero Señor, tuvo un corazón conforme al tuyo, porque siempre anheló tu presencia, Señor. Señor, y muchas veces como hijos tuyos nos encontramos en el día malo, cuando los enemigos se levantan. No tan solamente enemigos espirituales, el enemigo de nuestras almas que trata de tentarnos, de desmotivarnos, de hacernos decaer en la fe. También, Señor, podemos aquí sumar a las crisis, a las injusticias, a los momentos que nos alcanzan, Señor, de enfermedad, de plaga, de malas noticias, de caos, de inseguridad, de limitaciones, de deudas, Señor. Pero, Señor, encontramos en la vida de David un ejemplo el cual tú nos traes en esta tarde para que podamos, Señor, tomarlo y aplicarlo a nuestras vidas y decir: Señor, yo anhelo tu presencia. Porque, Señor, reconocemos que muchas veces cuando llega el día malo estamos sustentados en palabras, en ceremonias, en rituales, pero no, Señor, en ti, el Todopoderoso, el Creador, el Hacedor de todas las cosas. Señor, por eso ahora, Señor, tú nos hablas para que podamos anhelar tu presencia, para que el esposo, el papá,
para que la esposa, la mamá, para que los hijos, para que todos busquemos tu presencia, para que busquemos, Señor, tu rostro, para que busquemos, Señor, tu comunión, para que podamos, Señor, estar allí, Señor, anhelándote, Señor, porque cuando viene todo aquello, Señor, malo sobre nuestras vidas, tenemos la seguridad y la certeza de que tú estás a nuestro lado. Señor, como decía David, yo hubiera desmayado si no confiara, yo hubiera desmayado si no hubiera confiado que aquel que me ama estaba a mi lado. Señor, y a veces nosotros desmayamos porque perdemos esa confianza, por el que el temor nos paraliza, porque las circunstancias nos avasallan, pero tú nos hablas de que tú eres mayor, que tú estás por encima de toda situación, que tú eres soberano sobre todas las cosas, que tú puedes, Señor, obrar y transformar toda dificultad aún en bendición en favor de nuestras vidas, porque tú eres bondadoso, porque tú, Señor, no nos has llamado para fracasar, nos has llamado, Señor, para cumplir con tus propósitos, Señor, y nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a abandonar. Señor, en el nombre de Jesús, queremos clamar a ti en esta hora, pedirte, Señor, sabiduría, que tú nos enseñes, que nos guíes, Señor, en el sendero correcto, para que en estos días tan difíciles que atravesamos como nación, tú nos des, Señor, la correcta perspectiva, Señor, para caminar, Señor, para andar no atemorizado, sino como aquellos que tienen certeza de que hay alguien que les cubre, que hay alguien que les sostiene, que hay alguien que les guía, que hay alguien que obra en favor de su vida, y eres tú, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado, porque tú no nos has abandonado ni lo harás jamás. Tu hijo oraba recién y decía, hemos pasado por momentos más difíciles y tú nos has sostenido. Lo creemos, Señor, porque tú has sido fiel siempre, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar, Señor, de nuestros altibajos, Señor, en lo espiritual. Pero aquí, Señor, tomamos una decisión en este día. Queremos buscar tu presencia. Tú nos has invitado. Entren confiadamente, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Es una invitación. David lo había entendido, había sido hecho para el pueblo, para tu pueblo de Israel. Ahora tú, Señor, como aquella nación santa, nos invitas de esa misma manera para que podamos acceder a tu trono de gracia. Podemos permanecer en él, Señor. Ni siquiera tenemos que movernos físicamente, es una cuestión de nuestro corazón, Señor, conectado contigo, Señor, pretendiendo y anhelando más de ti, y queriendo, Señor, que tú nos enseñes y dejarnos enseñar por ti. Anhelamos, Señor, hacemos un compromiso en esta hora, no con el hombre, no con las personas, un compromiso contigo, Señor. Voy a aceptar esa invitación, te voy a buscar intensamente, apasionadamente como David, para que pueda terminar mis días como él, en buena vejez, para que pueda, Señor, caminar y cumplir tu propósito, Señor, mientras esté en esta tierra. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque solamente así podremos ser aquella sal y luz que pueda decir, te invito a conocer a un Dios vivo, te invito a conocer a un Dios de luz, a un Dios salvador, a un Dios que fortaleza para nuestras vidas. Solamente de esa manera podremos terminar como David, enseñando y alentando a aquellos, Señor, que no te conocen, a conocer a un Dios vivo que está siempre en favor de sus hijos. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Todo temor retroceda en el nombre de Jesús. Todo temor paralizante retroceda en el nombre de Jesús. No vamos a renunciar a ningún sueño